Estamos en el Sheraton porque el Banco de Córdoba armó una convención de economistas. Mario Blecher, Roque Fernández, Mario Broderson y muchos más van a tratar de desgranar, de explicar si lo peor de la crisis financiera ya pasó en Estados Unidos y a partir de ahora la cosa va a ir mejorando allá y acá, o si todavía lo peor está por venir en el mundo de las finanzas y sobre todo en la economía real. De eso vamos a escuchar y sobre todo le vamos a preguntar. Vamos. Una expectativa con la que venís a esta charla, a ver si lo peor ya pasó o todavía no. ¿Cómo lo ves? No, la expectativa es que lo peor haya pasado. Creo que lo peor no pasó todavía y depende mucho del contexto internacional y depende mucho de los políticos argentinos y del pueblo argentino. Dicen que no hay que ser ni optimista ni pesimista, sino inteligente, pero ¿por qué lado ves la cosa para lo que resta del año? ¿Con buenos ojos o con cara fruncida? Yo creo que en la vida lo que hay que ser es realista. Cuando uno es realista y tiene un diagnóstico acertado, seguramente las soluciones van a ser las acertadas. ¿Para el resto del año qué? ¿Un 2008 mejor que el 2008, peor del 2008? Donde hay crisis hay oportunidad. ¿Qué hay que hacer este año acá? ¿Invertir, quedarse quieto? Y sentarse en la puerta y ver qué pasa. ¿Ya has visto algunas crisis en Argentina? ¿Ese te asusta particularmente o la ves más corta? En 25 años de hacer edificio soportó varias crisis. Es como un palo enjabonado, uno que se agarra y cae un poquito más abajo. No obstante, hay que poner, como decía Isaías, el tema de tener, diríamos, humor al respecto y esto es una oportunidad que también quisiera aprovechar. Esto se actualiza tan rápido también que si no se sigue un poco el camino y te quedas atrás, chao, la empresa se le complica el operatorio de todas formas. O sea, en época de crisis yo creo que hay que seguir bastante actualizado porque hay que tener la información cada vez más al día. ¿Es correcto esto que los movimientos financieros anticipan el ciclo real de la economía? ¿Esto es así? He escuchado por alguna vez que se dice así. Que si la bolsa empieza a mejorar ahora, la economía real quizás en un trimestre empieza a mejorar, ¿o no es así? No, es así. Generalmente es real. Las bolsas, digamos, se anticipa, pero todavía no tenemos que pensar de que la crisis se ha superado. Lo peor de la crisis la hemos vivido, pero la salida de la crisis yo no me atrevería a decir que ya comenzó. Este es un momento histórico para entrar en la bolsa del mundo, pero vuelvo a decir, en el corto plazo vamos a tener idas y vueltas. En el largo plazo, este es un momento realmente que nos vamos a acordar de decir por qué no pusimos toda nuestra plata ahí. Doctor Blecher, ¿qué pasó con los economistas que si bien veían venir la crisis, no le pegaron a la magnitud de esto? ¿Qué le faltó ahí? ¿Qué le faltó? Bueno, en principio creo que sí es cierto, la mayor parte, la gran mayoría de los economistas, aunque pronosticaron que hay debilidad en el sistema, no acertaron con respecto a la profundidad y sobre todo a la amplitud geográfica, ¿no? Digamos, globalizada de la crisis. Hay varias razones. Primero que han pasado cosas bastante poco comunes, ¿no? Sin precedentes, o sea, es difícil comparar con otras circunstancias, pero creo que lo fundamental es de que la mayor parte de los economistas, como me pasó, es que confiaron en una mayor habilidad de los estados o de los gobiernos, del sector público, en mantener un clima de supervisión y un clima de regulación mucho más apropiado. O sea, acá hay un fracaso obviamente de elementos del mercado, pero también hay un fracaso muy serio de políticas públicas, ¿no? De falta de regulación o de falta de custodia apropiada de la regulación. O sea, hubo una sobreestimación de la capacidad pública de evitar este tipo de cosas. Bueno, explíquele a alguien que es lego en economía cómo un problema que se inicia en una devaluación, digamos, una pérdida de valor de las viviendas, los inmuebles del 20, 30%, puede afectar tanto el conjunto de la economía con bancos que valían 100 una acción y valen 5 ahora. Claro, el tema es que no es solamente el tema de la caída del precio de la vivienda. Existió una burbuja
pero no solamente en el precio de la vivienda, existió una burbuja en el precio de todos los activos financieros y reales, o sea, como consecuencia de un costo muy bajo del crédito. Era muy barato en los Estados Unidos y en los países industriales prestarse, llegaron a tasas en términos reales cero. Al ser tan barato prestarse, fue muy fácil endeudarse, y al endeudarse se crearon realmente burbujas en una serie de activos. Y los bancos, al prestar, no mantuvieron, eso es para responder la pregunta claramente, no mantuvieron en sus libros el riesgo. Lo que hicieron fue parcelarlo, mezclarlo, digamos, componerlo con una serie de otros activos y revenderlos en forma individual a otras organizaciones y otras instituciones financieras, que a su vez las distribuyeron a todo lo largo del mundo. Entonces, lo que hubo acá puede caer 25% el precio de la vivienda, pero hubo un apalancamiento, o sea, un endeudamiento, como se mencionó en una de las reuniones, de que llegaba a varias veces el total del producto, comenzando con préstamos a un sector de la vivienda, pero eso se aumentó como consecuencia del proceso de la innovación financiera, de poder crear nuevos activos financieros basados solamente en un pedacito de colateral. Esto que usted mostraba recién, que el mercado, la bolsa de Estados Unidos sobre todo, ya había pegado un rebote en las últimas semanas, ¿será un signo de que el piso está ahí y ahora con altibajos iremos hacia una recuperación? Eso es muy difícil saberlo. Si lo comparamos con otras crisis, la evidencia es mixta. Es decir, en algunas crisis se llegó a un piso, rebotó y comenzó, digamos, una recuperación, y en otros, sobre todo en la famosa depresión de los 30, hubo muchos pisos. Llegó, rebotó, subió bastante y luego volvió a caer y subió. O sea, en este momento creo que es muy difícil poder decir si esto, lo que estamos viendo en este momento, es una reacción puntual a la percepción de que el problema bancario se está acotando, porque una de las cosas que yo mencioné y creo que es importante es que no sabemos bien cuál es la magnitud total de las pérdidas, pero hay ciertas indicaciones o variables indicativas que tratarían de indicar o demostrar que estamos llegando al piso del total de las pérdidas, lo cual podría indicar esto, una reversión del mercado de valores, pero yo creo que es muy prematuro poder decir que esto indica que hemos llegado a un piso. La última, de todas maneras, en la economía real, todavía en Argentina, para la persona común que anda de a pie, lo peor estaría por llegar. Yo creo que es difícil darle realmente un punto específico, pero lo que es cierto es que el año 2009 en total va a ser un año de muy poco crecimiento. Algunos creen, o la mayoría creen, de crecimiento negativo. Yo creo que no vamos a tener crecimiento negativo, pero vamos a tener un estancamiento. Con inflación todavía a niveles más altos que el resto del mundo, más bajos que los que hemos tenido, y con mucha incertidumbre. Por un lado política por el tema de las elecciones y por el otro lado incertidumbre económica por el tema de la dependencia argentina del resto del sistema. Yo creo que tenemos que mirar con cierta preocupación que puede haber un empeoramiento de la situación en el transcurso de este año. El management decidió mostrárselo en el momento a mucha gente y fue impactante cómo la gente se emocionó.